es parte del problema de fricción. Entonces aquí nos dice que dos bloques de cuña, esos dos bloques se los voy a marcar, es que le estoy marcando con amarillo. Tenemos dos bloques de cuña, o que funcionan como cuña, se usan para sostener la probeta. Esta es la probeta, que les estoy marcando. En una máquina de pruebas a tensión, bueno, es que son las mordazas que se usan en las pruebas de las máquinas universales para hacer pruebas de tensión, para mecánica de sólidos. Entonces determina el ángulo máximo, nos dice que determinemos este ángulo máximo de diseño de las cuñas de manera que la probeta no se deslice, que aguante, o sea que la fuerza de fricción que se genera aquí en esta parte donde le estoy marcando sea suficiente para sostener esta carga P, cualquiera que sea esa carga P. Entonces que únicamente esté limitado a la resistencia del material, básicamente. Nos dice que los coeficientes de fricción en A, es decir, en esta superficie, es 0.1, y en B, es decir, aquí la fricción en este punto que le estoy marcando aquí, es 0.6. Entonces tenemos dos cuerpos rígidos, la probeta y las mordazas o las cuñas. Entonces este es como si fuera parte de la pared, ¿eh? Este es como si fuera parte de la pared. Ese es el que sostiene. Aquí es la superficie de contacto, es como si fuera la pared. Entonces, realmente este es el cuerpo rígido y este es el cuerpo rígido B. Son tres cuerpos rígidos. Entonces, con que analicemos estos dos es suficiente, porque es lo mismo, se replica del otro lado, porque hay simetría. Entonces vamos a analizar dos cuerpos rígidos. Entonces voy a poner dos diagramas de cuerpos rígidos. Entonces voy a poner mi X horizontal y voy a poner aquí mi Y vertical. Entonces la Y positiva va hacia arriba y la X positiva va hacia la derecha. Pudiera ser al revés, ¿eh? Acuérdense que esto es un sistema de referencias y yo lo coloco como a mí me dé la gana, como a usted le dé la gana. Entonces, no importa cómo lo ponga, debe ser el mismo comportamiento. Voy a poner primero la probeta B. Nada más voy a poner esta parte que está aquí para hacer lo que es el análisis. Entonces aquí tenemos la probeta B. Esta parte es el cuerpo rígido. Recuerden que este es el diagrama de cuerpo rígido. Y puede ser a mano alzada. No necesita estar exactamente, pero sí que esté lo más apegado al dibujo original, para que pueda haber para que no nos confundamos. Entonces aquí está, ¿no? Aquí está. Igual lo puedo poner de este lado. Si quieren lo cambiamos para que sea más lógico. Lo voy a colocar, por mientras lo coloco aquí, y lo muevo para acá, ¿no? Lo voy a poner aquí y lo voy a colocar aquí, y aquí mero hacemos el análisis. Ahora tenemos que hacer el análisis de forma simultánea, tomando en cuenta el dibujo. Miren cómo funcionan estas mordazas. Estas mordazas son muy comunes en muchas máquinas herramientas, pero este es de una máquina universal. Vamos a ver lo que es una máquina universal. Déjenme abrimos para que vean dónde la aplicación de esto. A ver, déjenme les muestro la máquina. Entonces ya empezó el vecino con su fiesta, por eso se va a oír música. A ver si no me sanciona YouTube porque no tengo los derechos de autor, ¿no?, de la música. Pero bueno, a ver si, ojalá no se logre oír o escucharme, perdón. Máquina universal de ensayos. Entonces, creo que nosotros no tenemos una viejita, una muy viejita. En DC sí podemos ver, son como estas, miren. Son parecidas a estas. Entonces, y aquí en esta parte, en la mordaza, a ver
Déjenme ver. Aquí en esta parte, aquí podemos ver ese mecanismo. Aquí lo voy a cambiar de color. Lo voy a cambiar de color. Ahí está. En esta parte, miren. Perdón. A ver. Aquí está. Ese mecanismo lo vemos en esta parte. Entonces aquí se coloca una muestra y se hacen pruebas de tensión para sacar las curvas de esfuerzo de formación de cualquier material. Pero ese mecanismo lo vemos en todas estas máquinas que van aquí. Las mordazas generalmente son de ese tipo, donde son dos cuñas que aprietan, abrazan, ¿verdad? Generalmente así es. Bueno, esa es la aplicación y muchas otras aplicaciones. Entonces aquí tenemos ahora, ¿qué fuerzas están sintiendo estos cuerpos rígidos? Principalmente es por fricción. Entonces aquí hay una carga que está haciendo así, que le vamos a llamar a P. Este dato, este es lo que va a jalar, está jalando una carga. Entonces lo que pasa es que esta que estoy señalando se levantan y lo que hacen es tiran algo. Estiran de los dos lados está y estiran, ¿no? Tiende a alargar esto y medimos el comportamiento del alargamiento contra la fuerza aplicada y entonces generamos lo que son las curvas esfuerzo de formación en mecánica de sólidos. Esa es como se utiliza, pero bueno. El asunto que tenemos este mecanismo aquí, entonces tenemos esta carga. Ahora, ¿qué otra fuerza está actuando? Cuando este baja aquí, aquí queda atorado, si se fijan. Y entonces aquí, aunque esté de forma vertical, se tiende a deslizarse, pero se genera una fuerza normal aquí. A no permite que este bloque baje. Este bloque, por el arrastre de B, tiende a bajar. Entonces, genera una fuerza normal aquí. Va a generar una fuerza normal que le voy a llamar Fn. Aquí. Al hacer eso, estos dos tienden a bajar. Y entonces, tiende a oponerse. Y aquí, al moverse, tratar de moverse hacia abajo este bloque, por el contacto que tiene con esta superficie se genera la fricción, una fuerza. Como hay mucha fuerza normal, se genera una fuerza de fricción muy grande, suficiente para no permitirle que este bloque caiga. Y a le vamos a llamar FF. Esta fuerza. Acuérdense que la fuerza de fricción siempre es paralela a la superficie. Por lo tanto, el ángulo que tiene este teta es el mismo ángulo que va a tener esta fuerza de fricción con respecto al eje Y. Va a estar inclinado aquí teta grados, que es el que nos está pidiendo. Entonces tenemos que encontrar un teta de tal forma que no se deslice. Entonces el dato que nos dé de teta es el punto crítico. Si yo reduzco ese teta, se va a deslizar. Si garantizo que tiene al menos ese teta, no se va a deslizar. Y si lo aumento con más razón, no se va a deslizar. Lo va a mantener más. Pero ese teta es el ideal para que no se deslice. Entonces, tenemos la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción es debido a esta fuerza normal. Porque recuerden que la fuerza de fricción es igual bueno, la magnitud, no el vector, la magnitud de fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción estático por la fuerza normal, ¿no? Entonces esto no hay que olvidarlo. Esto siempre hay que tenerlo presente en problemas de resistencia, de fricción. Aquí lo voy a dejar. Ahora bien, ¿qué sucede? Que cuando tiende a caer, aquí tiende a caer,
este no permite que caiga, porque lo jala hacia arriba. Bueno, la fuerza de fricción es como se genera en sentido contrario hacia arriba. Por eso este está apuntando hacia arriba, porque este tiende a caer. ¿Por qué? Porque B lo arrastra hacia abajo. Lo arrastra hacia abajo por la fricción. Es decir, aquí se genera una fuerza de fricción. Pero no es esta fuerza de fricción, porque esta fuerza de fricción se genera en esta pared. Y esta se genera en esta pared. Por lo tanto, esta tiene que ser diferente, es FF', mientras que esta es FF. Ahora, ¿por qué se generó esta fuerza de fricción? Porque cuando el bloque A genera una fuerza normal, que le llamé Fn, sobre este bloque, entonces el bloque B tiende a moverse hacia el lado por esta fuerza, tiende a ser aplanado. Y por tanto, el bloque B genera una fuerza normal sobre este bloque. Estamos analizando este bloque. Y a esa fuerza normal le voy a llamar Fn, pero es prima porque es diferente a este, entonces le voy a llamar Fn'. Igual a este le pudiera llamar Fn1 y este Fn2. Pongo el primo para hacer la diferencia. Entonces ahí estamos, ¿no? Entonces tenemos la fuerza normal que genera este bloque sobre el cuerpo rígido, esta fuerza normal prima que genera el bloque B sobre esta cuña, esta fuerza de fricción que es debido a que el bloque B al caer arrastra a través de la fuerza de fricción FF', y aquí se genera una fuerza contraria porque este al caer debido al arrastre de B, la cuña esta al querer caer por el arrastre de B, este se opone y entonces genera una fuerza de fricción opuesta, pero siempre paralela a la pared. Por eso este está inclinado teta ángulos. Este es paralela al eje Y, porque este es paralela al eje Y, esta pared. Bueno, ahora bien, regresamos al caso del problema anterior que les decía. Si ustedes se recargan en una pared y aplican una fuerza a una pared, una fuerza F, la pared se va a reaccionar de forma normal con una fuerza F opuesta. Entonces depende cuál analicen. Si analizan la pared, entonces la pared está sintiendo una fuerza F debido al empuje de la persona. Si analizan la persona, entonces la persona estaría sintiendo una fuerza menos F debido a la reacción de la pared. Entonces aquí es lo mismo. Esta fuerza, si estamos analizando la cuña está sintiendo una fuerza normal Fn' debido a este bloque B. Pero si después analizamos el bloque B va a sentir una fuerza normal igual a esta, con la misma dirección, pero sentido contrario, Fn'. Pero negativo. Si este es positivo, este es negativo. Una es la reacción y la otra la acción. Dependiendo, ¿no? Entonces, este va a sentir una fuerza normal debido al contacto con este bloque de forma perpendicular. Acuérdense, tengo una caja y la caja va a generar una fuerza normal sobre el suelo. Si es que analizo el suelo, pero generalmente nunca analizamos el suelo, sino la caja. Entonces la caja va a sentir una fuerza normal debido al suelo. Es lo que estamos analizando. Pero aquí sí analizamos la cuña y digamos que el suelo. Entonces por eso tenemos la acción y la reacción. Por eso es importante lean por favor la teoría del libro de texto. Todos estos detalles ahí lo explican más extensamente, ¿no? Bueno, ¿qué otra fuerza está actuando? Pues esta misma fuerza de fricción, porque son las mismas paredes. Entonces, como este bloque B tiende a caer, la cuña no lo deja y lo jala hacia abajo de forma contraria, con esta misma magnitud, pero ahora va a ser negativo, porque si este dije que era el positivo, este tendrá que ser el negativo. Es lo mismo, ¿no? A ver, les pongo el ejemplo. El suelo. Aquí el suelo. Tengo una tabla en el suelo y tengo la caja. Si yo jalo la caja, el suelo se va a oponer a la caja y en sentido contrario por la fricción. Ahora, si yo analizara el piso,
y la caja se está jalando, entonces yo diría que el piso está sintiendo una fuerza de fricción contraria. Es la misma, pero contraria. Nada más que nunca analizamos el piso, siempre la caja. Aquí no, aquí estamos analizando este y después este. Entonces, por eso estos análisis se tienen que hacer de forma simultánea, considerando todo el sistema para tener una correcta interpretación. Ahora, ¿pero qué resulta? Esta misma cuña está del otro lado, por lo tanto, si aquí la cuña del lado izquierdo reacciona hacia arriba, menos FF', la del lado derecho debe tener la misma reacción, que sería menos FF'. Esta es la fricción de la cuña del lado izquierdo y esta es la fricción de la cuña del lado derecho. Y es la misma porque es simétrico el problema. Si fuera aquí diferente ángulo, entonces ya sería otra cosa. Entonces ya no pudiera ser diferente. Aunque lo dudo, ¿verdad? Pero bueno. Ahora bien, también al jalarlo, trata de jalarlo hacia abajo, se opone con la fuerza normal. Por lo tanto, si analizamos el cuerpo B está sintiendo también una fuerza normal por esta cuña. Exactamente esta fuerza normal, pero del otro lado. Entonces aquí tendría que sentir una fuerza normal, Fn', positiva, porque si esta es negativa, tendría que ser positiva. Esta es la fuerza normal de la cuña del lado izquierdo. Esta es la fuerza normal de la cuña del lado derecho. Entonces basta con analizar estos dos, no necesito analizar la otra cuña. No tiene sentido, sería estas mismas operaciones. Ya si veo que no da, bueno, lo analizamos, pero no creo que. Yo creo que con este es suficiente. Entonces ya está todo. Tenemos las fuerzas normales en esta pared. Si analizamos B, analizando B, tengo las fuerzas normales en esta pared. Tengo la fuerza normal en esta pared, que es menos Fn', y este es Fn'. Tengo la fuerza de fricción de esta pared, y tengo la fuerza de fricción de esta pared, que es menos Ff' y menos Ff'. Tengo esta P, aquí está la P, y ya son todas las fuerzas posibles, ¿no? El peso de esto es insignificante comparado con las cargas, entonces por eso se desprecia. Aquí, recapitulando, pues tengo igual, tenemos la fuerza de fricción generada por el bloque A, la fuerza de fricción generada por el bloque B sobre la cuña, que es este es hacia abajo porque acuérdense que está siendo arrastrado, este es hacia arriba porque se está oponiendo al movimiento. Tengo la fuerza normal que genera el bloque A sobre la cuña, tengo la fuerza normal que genera el bloque B sobre la cuña, que aquí está, este es paralelo al eje X, este tiene un ángulo, aquí tiene un ángulo de inclinación porque es perpendicular a esta pared, por lo tanto este es teta. Es teta. Bueno, entonces podemos empezar con cualquiera de los dos. Voy a empezar con este porque está de este lado, aquí me da un poquito de espacio, lo voy a mover aquí. Y aquí me da espacio para hacer el análisis, ¿no? De esta. Ahora, P, ¿cuánto vale P? Es cualquier valor. Se supone que ese es dato. Vale P negativo J. Ahí está. ¿Cuánto vale Fn' positiva? Dije que este era el positivo. Este es el negativo. Entonces el positivo, Fn' es igual a menos Fn'. ¿Y cuánto vale menos? Bueno, el positivo el positivo va hacia abajo. Ff' vale, es hacia abajo, sería menos Ff' J. ¿Sí? ¿Y cuál más? Ya son todas. Ahora vamos a sumar las fuerzas aquí. ¿Qué fuerzas tengo? Tengo esta, menos Fn'. Tengo esta positiva más Fn', que nada más tiene componentes en I. Tengo estas dos hacia arriba, entonces sería 2 veces esta, menos 2 veces Ff', y esta P más P, ¿no? Igual a 0. Ahí está. Ahora sí, esta y esta son iguales, entonces se me eliminan. Nada más me va a quedar estas dos.
Entonces, de hecho aquí miren, pasa del otro lado sumando. Me quedaría el vector FF que no conozco. El que sí conozco, el dato de P. Es el único dato que aunque es una variable, debe ser conocido. Entonces todo debe estar en función de P. Y de teta o sea, el resultado, ¿qué es lo que me pide teta? Y teta tiene que estar en función únicamente de P, porque es todo lo demás no lo conozco. Ah, bueno, P puede estar de P, y lo que sí conozco es los coeficientes de fricción μ A y μ B. Estos tres datos sí los conozco. Aunque el problema me los manejan variables, se conocen. Bueno, ahí está. Entonces, toda la resolución tiene que estar en función de esto, para que se considere totalmente resuelto. Entonces, aunque ya había definido este FF' como FF' J, bueno, aquí lo saco directamente. Entonces, va a ser FF', va a ser igual, 2 pasa dividiendo a 1/2 de P, a un medio de P, ¿verdad? Entonces, va a ser 1/2 de P, es decir, va a ser FF' igual a 1/2 de P J negativo. Ahí está. Ya sé cuánto vale FF'. Ya tenemos ese dato, ¿no? Ahí está. Bueno. Fn' se elimina. Entonces de aquí ya tengo Ahora vamos a resolver La idea es encontrar teta. ¿Cuánto vale teta? Y lo vamos a hacer en la condición en que está en equilibrio, es decir, no se está moviendo. Y esa sería nuestra teta crítica. Bueno, vamos a resolverlo. Ahora, aquí, ¿qué sumo? Ahora, FF, ya sé cuánto vale. No lo hemos definido, FF. Entonces vamos a definirlo. FF es igual, tiene su componente en X es negativo, es y su componente en Y es esta proyección, es positivo. En X es FF seno de teta. FF seno de teta y negativo. Bueno, lo voy a correr para que no esté. Sería menos FF seno de teta y la proyección en el Y sería el J, sería positivo, más FF coseno de teta J, ese es FF. FN no está definido porque definimos acá FN', aunque se nos eliminó, pero ya está definido acá. Entonces aquí FN, fíjense, FN, es su componente en X y su componente en Y es el opuesto al ángulo. La componente en X es positiva, entonces sería FN coseno de teta I más FN seno de teta J. Ahora, ¿se puede resolver esto con escalares? Sí, pero yo no lo sugiero porque se les va a complicar para que se vayan acostumbrando. Yo no sé quiénes, los que vayan a llevar dinámica, por ejemplo, no sé quién les vaya a dar. Y si yo no sé si se los va a dar de forma vectorial o de forma escalar, ¿verdad? Si se los da en forma escalar, pues mejor lleven física, no tiene sentido que se los dé en forma escalar. Dinámica, pues sí, a nivel de ingeniería se tiene que ver con vectores, no con escalares, pero en fin. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que pasa es que es bien complicado dinámica resolverlo de forma escalar. Cuando ya, imagínense un camión de volteo que transportan cemento. Entonces se está moviendo en línea recta, está girando y además que agarre una curva. ¿Cómo resuelven eso con escalares? No, tienen que ser con vectores para encontrar las fuerzas. Si no, pues casi es muy complicado con escalares.
Entonces, si ustedes se van acostumbrando, su cerebro se acostumbra a trabajar, no van a batallar. Dependiendo quién se las dé también, ¿no? Bueno, ahí está. Fn, ya tenemos FF. FF', pues ya sabemos FF'. FF', ese es menos 1/2 de PJ. Ya lo, porque P es conocido, entonces ya lo sabemos. Ya no es necesario ponerlo, ¿no? Ese es FF'. ¿Qué más? Y no olviden esto, ¿no? Acá de este lado también. Acá de este lado no olviden que esta fuerza de fricción F' es debido a esta fuerza normal. Entonces es igual a mu s por Fn'. La magnitud, perdón, es la magnitud, no el vector. Aquí la magnitud de la fuerza de fricción es igual al producto del coeficiente de fricción estático por la fuerza normal prima, porque es la que se genera en esta superficie y en esta superficie. En esta superficie es diferente porque es la fuerza normal Fn y se genera la fuerza de fricción FF. Aquí es la fuerza normal prima y se genera la fuerza de fricción FF'. Por eso es prima con prima y aquí sin prima y sin prima. Bueno, ya parezco de Monterrey. Dicen que los de Monterrey así son, quién sabe. No, es un chiste, no vayan a acusar ahí de discriminación y esas cosas. Bueno, ya los de Monterrey saben a qué me refiero. Bueno, ahí está. ¿Qué más? Ahí está. Entonces, ahora sí, vamos a sumar todas estas fuerzas. ¿Qué fuerza? Fn. ¿Qué otra fuerza? FF positiva. ¿Qué otra fuerza? FF' positiva. ¿Y qué otra fuerza? Fn'. Ahí está, ¿no? Y esto es igual a 0. Porque la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo que esté estático es 0. Por la segunda ley de Newton. Acuérdense, la segunda ley de Newton. Masa por aceleración. Pero como no se está acelerando, no se está moviendo, es 0. Ahí viene, ¿no? Ahora sí, vamos a sustituir. ¿Quién es Fn? Pues Fn es, aquí lo tenemos, es Fn coseno de teta i más Fn seno de teta j. FF, ¿quién es FF? Aquí lo tenemos arriba. Es menos FF seno de teta i más FF coseno de teta j. Ahí está. Y luego más FF'. Y FF' los puedo usar directamente. A ver, acá. Perdón, aquí hay una equivocación. Ah, no, sí está bien, porque es el vector P. Y el vector P es menos PJ, por eso aquí es menos PJ, está bien. Entonces aquí es menos 1/2, o bueno, le voy a poner 0,5 PJ, ¿no? Y Fn'. Fn' la puedo tomar de aquí, miren, Fn'. Entonces recuerden que FF' es igual a mu s Fn'. Por lo tanto, Fn' es igual, pasa del otro lado. Ahora, ¿quién es este? ¿Qué pared es este? Es la pared, es esta pared B, es esta. Y es ese valor, de una vez lo usamos, sería este que está aquí, estoy mal, 0.6. Este es 0.6, lo voy a sustituir para no estarme equivocando. 0,6 es este. Perdón, ¿qué estoy haciendo?
Estoy despejando Fn. Este pasa del otro lado dividiendo, entonces sería 1 entre 0,6, ¿no? ¿Por qué? Porque Fn es de esta pared, es esta pared o esta pared. Y en esa pared el coeficiente de fricción es 0,6. En la pared con A el coeficiente es 0,1. Entonces voy a usarlo de una vez. 1 entre 0,6 por FF', pero FF', acuérdense que es 0,5 P negativo, porque es es este, a ver, déjenme, acá está más, es este que está aquí, lo que es la magnitud, este es el vector, la magnitud menos 1/2 de P, el positivo. Entonces este es positivo, la magnitud, sí, a ver, déjenme, lo voy a poner de nuevo para que no haya problemas. No, está bien. Entonces este pasa para acá, Fn, la magnitud es menos 1/2 de P, la magnitud, no el vector, la magnitud. La magnitud menos 1/2 de P. A ver, ¿cómo está aquí? Es 1/2 de P. Menos 1/2 P. Ah, está bien. Este es el vector Fn. El vector FF. Sí. O si quieren verlo así, de esta otra forma. F vector es igual a 1/2 de PJ. Pero FF vector es a la vez igual mu S de Fn prima vector. No, está bien. No, es magnitud. Acuérdense que es la magnitud. Ahí está. Entonces, Fn. A final de cuentas, FF', lo voy a quitar de aquí. Es que si no voy a meter confusión. Voy a meter confusión con eso, con la cuestión de los signos. Vamos a replantearlo, miren, es Fn, aquí lo tenemos, estos dos, FF, aquí tenemos este, y luego es FF', es menos 1/2 de PJ, aquí está, el positivo, aquí está, el positivo, y luego más Fn, pero F', magnitud es igual mu veces Fn'. Por lo tanto, Fn' magnitud es igual a FF' entre mu s. Aquí Fn, fíjense, Fn, bueno, aquí está, Fn'. Ahora, Fn', voy a poner aquí, Fn' vector es igual a menos veces Fn' y, pero Fn es igual a esto, entonces yo aquí puedo sustituirlo, menos F' mu s veces y este es el vector Fn', pero el vector FF' es igual a esto, y la magnitud de FF' es 1/2 de P, porque acuérdense que la magnitud de un vector es el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo, el cuadrado del tercero, raíz cuadrada. Los signos es la magnitud, no importa qué dirección tenga, es la distancia
la longitud que valga, no importa si es positivo, las componentes positivas. Por lo tanto, FF' magnitud es 0,5 de P. Por lo tanto, este es 0,5 de P. Hay que tener cuidado con eso, porque ahí nos podríamos confundir y lo ponemos negativo. Con este negativo se nos hace positivo. Y entonces ya valió, ya nos equivocamos. Entonces, acuérdense que la magnitud de un vector es la longitud en absoluto, en valor absoluto. De hecho, si lo sacan sería el cuadrado de este y luego raíz cuadrada. Regresamos a un medio de P, se elimina el menos. Bueno, ahí está. Entonces, Fn' es igual a esto. Entonces, que es igual a menos FF', pero FF' es 0,5 de P entre mu s, que es 0,6. Y aquí sería I. Sería I. Entonces aquí tendría que ser menos 0,5 entre 0,6 de P. Y así lo voy a dejar. Y esto es igual a 0. Ahí tenemos a 0. Y ahí está. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? A ver, vamos a aquí. Bueno, de aquí voy a sacar las ecuaciones. Voy a sacar las ecuaciones. Vamos a ver si con eso es suficiente. Vámonos con I y con esta I. Entonces, tengo que Fn coseno de teta menos FF seno de teta menos 0,5, 0,6 de P es igual a 0. Esta es la primera. Y la segunda la saco de las J. Esta J, esta J y esta J. Entonces sería aquí Fn seno de teta más FF coseno de teta menos 0,5 P igual a 0. Esta es mi segunda ecuación. Y recuerden la tercera ecuación, por definición, FF es igual mu s Fn. Esta sería la tercera ecuación. Ahora de aquí tengo tres incógnitas, pero bueno, la idea es despejar teta. Entonces tengo tres ecuaciones, tres incógnitas, ya lo puedo resolver. Entonces lo que podría hacer aquí es esta FF la puedo convertir en Fn. Entonces reescribo 1 y 2 en función de Fn y todo queda en función de Fn. Y a ver. Fn. O puedo convertir todo a Fn o Fc. Y coseno. A ver cómo le hacemos. FF. Vamos a convertir todo a Fn, a ver si nos funciona en la ecuación 1. Sería Fn, sería esta, Fn coseno de teta, menos FF, pero FF la puedo sustituir por mu s Fn. Mu s Fn seno de teta. Seno de teta menos 0,5, 0,6
P igual a 0. Y abajo podría ser Fn seno de teta, y esta FF sería más mu s. Esta mu s, acuérdense que es de la pared B, ya es 0.1 por Fn coseno de teta menos 0,5 de P y es igual a 0. De aquí podríamos a ver cómo lo hacemos. De este voy a factorizar el de arriba. Vamos a ver si nos funciona así. Vamos a ver si nos funciona. Entonces, vamos a ver. Si nos funciona. El de arriba voy a factorizar. Término común, Fn, que multiplica coseno de teta menos mu s seno de teta. No me va a funcionar así. No, así no funcionaría. A ver, así. No. No, así no funciona. No, vamos a probar de otra forma. Si se fijan, el problema es la matemática. No es tanto la estática. Por eso hay que procurar, yo les aconsejo que siempre lleven con buenos profesores. Vamos a despejar P de aquí a ver cómo nos funciona y la subimos acá abajo. Y vemos de qué forma nos va a quedar senos y cosenos, y a lo mejor ahí dividimos y nos queda tangente de teta y lo despejamos. Vamos a tratar de hacerlo. Entonces aquí si despejo de arriba, digamos de este de arriba, P, este pasa de este lado, me va a quedar 0,6 entre 0,5 de Fn coseno de teta menos acuérdense que este es 0,1, es el de la pared B, no A. Entonces lo voy a hacer aquí. Aquí sería 0,6 por 0,5. Lo que pasa es que este que está dividiendo va a pasar del otro lado multiplicando y multiplica los dos. Este que está multiplicando va a dividir a los dos. Aquí está por 0,1, que es este, de Fn seno de teta. Este es despejando esta P. Ahora voy a hacer este y esta P la sustituyo en la segunda. Entonces me va a quedar, perdón que ya estoy como que despejando aquí, me va a quedar Fn seno de teta, que es este, más 0,1, acuérdense que es de la pared B, Fn coseno de teta, menos
0.5 por P, o sea, todo esto por 0.5, se me va a ir y me va a dar en sentido en contrario. Si este es positivo, por este menos va a ser negativo, entonces me va a quedar 0,6 Fn coseno de teta. Si se fijan. Y luego este es negativo, por este negativo va a ser positivo. Este 0.5 está dividiendo, este 0.5 está multiplicando. Multiplicado por esto, me va a quedar 0,6 por 0,1, que es este, Fn seno de teta igual a 0. ¿Sí? La lógica es, tengo esta que salió de la suma de is, esta que salió de la suma de j, la p ya la habíamos sacado, y de aquí despejo p, y esta p la sustituyo en esta, y todo me queda así, de esta forma. Aquí. Entonces puedo juntar senos con senos, si se fija, senos con senos. El Fn, como es común en toda la ecuación, lo divido todo entre Fn y se me elimina, se me elimina y se me elimina. Aquí quedaría entre Fn, se elimina, como quiere 0. Es como si viera todo entre ambos lados entre Fn. Entonces me va a quedar, lo voy a reescribir, seno de teta más 0,1 coseno de teta menos 0,6 coseno de teta más, lo voy a dejar así indicado, 0,6 por 0,1 seno de teta igual a 0. Voy a sacar los términos comunes, y los factorizo. Entonces me va a quedar seno de teta que multiplica a 1 más 0,6 por 0,1. Y luego factorizo el coseno. El coseno, bueno, miren, estos cosenos los mando del otro lado. Voy a mandar primero este va a pasar positivo y saco el coseno positivo, positivo. Entonces este pasa del otro lado positivo y me queda así 0,6 y este va a pasar del otro lado negativo, me va a quedar 0,1 y aquí ya está, miren, aquí ya está. Entonces este lo paso dividiendo y este que está multiplicando pasa dividiendo del otro lado. Y entonces me va a quedar seno de teta entre este pasa para acá dividiendo y este que está multiplicando pasa para acá dividiendo. Aquí me va a quedar coseno de teta igual a esta operación que sería 0,5 entre, esto sería 0.6 por 0.1 es 0.06, ¿sí? 0,6 por 0,1 es 1 por 6, son 6, pero se corren 2 puntos, ¿no? Quedaría así. Más este 1, quedaría aquí 1,06. Pero esto, seno de teta entre coseno de teta es tangente de teta. Por lo tanto, teta es igual a tangente inversa de 0,5 entre 1,06. Entonces teta es igual, vamos a ver cuánto vale. Vámonos a una calculadora. Vamos a la calculadora. Esto sería 0.5 entre 1,06 es igual a esto, y de esto es inversa tangente, son 25.25 o 25.3 si quieren, ¿no? lo encerramos, serían 25,3 grados. Este es el ángulo óptimo, el ángulo óptimo para garantizar
es 25,3. 25,3. Si yo esto lo maquino, claro, bajo estos materiales, en A y B el coeficiente es 0.1, en B y la cuña, entre A y la cuña es 0.1. Este debe ser de un material, este de otro material y este otro material. Son tres materiales diferentes. El material B es la muestra que vamos a analizar. Puede ser cobre, aluminio, lo que ustedes quieran. Entonces, este es 0.6 y este es 0.1. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? ¿Qué pasa? ¿Cómo garantizamos que esto sea siempre la misma? Si a lo mejor este es cobre, a lo mejor es aluminio, a lo mejor es bronce, o es hierro, o algún acero, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Lo que se hace es, se hacen muescas. Cuando maquinan la muestra, se hacen muescas. Eso garantiza de que el coeficiente de fricción estática entre este material y este, independientemente del material, y aquí también hay muescas, siempre sea el mismo. Este sí están lisos, para garantizar que este sea este. Este depende de los materiales. Pero este como es una máquina universal, lo que se hace cuando se maquina, los mecánicos lo van a hacer cuando lleven esa aguda. Esa aguda la da el doctor César. Cuando maquinan, aquí le hacen muescas con el torno. Y con eso garantizan que en la práctica, aunque sea un material muy blandito, sea más o menos este coeficiente de fricción estático. Por eso está normado. Si llevamos la norma, garantizamos que ese y que no se va a deslizar. Entonces el ángulo es 25.3. Si nosotros maquinamos esto y garantizamos que este va a ser 25,3 grados, este teta, esto no se va a mover. Va a tener un buen, porque es el punto de equilibrio. Si lo hacemos más pequeño, es probable que, no es probable, se va a deslizar porque las fuerzas normales disminuyen. Si lo hacemos más grande, no sé qué tanto. Probablemente se tendría que checar, pero probablemente se deslice en algún ángulo mayor que esto. Se empiece a deslizar porque ya el agarre va a ser menor. Entonces, este es el ángulo ideal, ¿no? En el punto de equilibrio. Entonces, así estaría resuelto. Estaría resuelto 25,3, ¿no? Entonces, con esto damos por terminado pues este ejemplo y ya definitivamente cerramos este capítulo y iniciamos el siguiente capítulo, el capítulo 9, con el tercer parcial. Entonces a final de mes es el parcial, tienen todo, prácticamente la mitad del mes para hacer problemas y estudiar, ¿no? Recuerden, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, tercer parcial. Gracias.